Esto es, el cielo es real, pero también lo es el infierno. Acompáñenos en este viaje a través de la extraordinaria vida de Vasula Riden y sus encuentros sobrenaturales con el reino divino. Episodio 5. El mundo espiritual. A estas alturas comencé a compartir más y más de mis experiencias con un pequeño círculo de amigos. Fue un alivio cuando realmente creyeron lo que les decía. Les hablé de mi ángel y de la aproximación de Dios, y la mayoría pensó que todo ello era impresionante. Así que empecé explicándoles todo lo que había aprendido hasta el momento. Y dado que los ataques de Satanás estaban tan frescos en mi mente, en ese momento les hablé de él. Apenas notamos al demonio a nuestro alrededor, expliqué. Podremos pensar en él cuando leemos acerca de algún crimen horrendo, pero a la mayoría de nosotros, el demonio parece dejarnos tranquilos. Seguimos nuestro propio camino y vivimos las vidas que queremos, sin ser conscientes del hecho de que, así como hay un poder para el bien en la creación, también hay un poder para el mal. Uno de mis amigos dijo que pensaba que el mal era solo el resultado de la gente cometiendo maldades y creando un infierno a nuestro alrededor. Contesté que la última treta del demonio en nuestros tiempos es pretender que él y el infierno no existen. Por esa precisa razón, nuestro Señor me había mostrado la visión del infierno para que fuera capaz de dar testimonio de su existencia. Cuando una vez un hombre dijo al Padre Pío que no creía en el infierno, el santo le replicó secamente: «Ya creerás cuando estés allí». Uno de mis amigos preguntó: «¿Qué pasa con los ángeles caídos? ¿Son lo mismo que los demonios?». Sí, lo son, y también serán juzgados severamente el día del juicio. Dios me dio una visión de ellos mientras se dirigía hacia su trono para recibir su sentencia. Recuerdo que ese terrible día había un extraño silencio en el aire y todo estaba quieto. Todas las almas que se salvaban y merecían el cielo estaban de pie alrededor de esa zona, dejando un amplio espacio abierto en el centro. Luego, desde el otro extremo de esa extensa zona, vi avanzar lentamente a una gran multitud de esos ángeles caídos, arrastrando los pies y con las cabezas gachas. La visión era a la vez impresionante y triste. Parecían soldados que habían perdido una guerra y habían sido tomados prisioneros para ser juzgados sin que les quedara ningún poder. Y aquí el mensaje que dio Dios revelando esta visión. Mis ángeles, a quienes se les había otorgado suprema autoridad, se rebelaron contra mí, y la destrucción se apoderó de los mejores de ellos. Mi justicia no los perdonó. Fueron precipitados al inframundo en espera del día del juicio. Ellos también serán juzgados ante los ojos de todos y ¡ay! ¡Qué terrible visión será esa! Yo juzgaré a cada uno según lo que haya hecho y haya dejado de hacer. Delante de mi trono, todos permanecerán en silencio y presos de pavor, pues el día de ese juicio final será tan espantoso que hará temblar a todos de terror delante del juez supremo que soy yo. Todos ustedes verán un número inmenso de ángeles caídos que fueron expulsados del cielo y combatieron con amargura y rencor al arcángel Miguel y sus ángeles. Sí, sus ojos verán a mis rivales, los rivales del Santísimo, del Ungido. Todos ustedes verán a aquellos ángeles caídos, adeptos de Lucifer, la serpiente primigenia que trató de llevar a todos mis hijos y mis hijas por el camino de la perdición. Verán multitudes de aquellos que profanaron mi nombre y transgredieron mi ley, aquellos que rechazaron ser criados y adoptados por mi santidad y prefirieron ser marcados en la frente por el embaucador. Vasula, se te ha mostrado una dura visión. 20 de julio de 1992. Satanás, cuyo nombre era Lucifer, cuando aún era un ángel, se rebeló contra Dios. Su rebelión afectó a 1/3 de los ángeles del cielo, y cuando cayeron, el infierno fue creado como su morada. El infierno es su dominio, y es real. La gente hoy día suele ignorar la existencia de Dios, pero tampoco se dan cuenta del muy verdadero poder del diablo y sus demonios. Este poder maligno odia que estemos en comunión directa con Dios y haría cualquier cosa para evitar que la voluntad de Dios se haga en la tierra. Uno de mis amigos me interrumpió y dijo: «¿Pero cómo podemos sentir que está ahí, presente en una situación?». «Tienes que estar en guardia», contesté.
Puede tomar cualquier cosa, incluso cosas pequeñas, y actuar a través de ellas. Es un gran estratega y un legalista. Si encuentra cualquier brecha en nosotros, ya sea por nuestro pecado o nuestras debilidades, como legalista que es, reclamará que tiene todo el derecho a realizar su sucio oficio en nosotros y a través de nosotros, porque el pecado es su dominio. El pecado le da un punto de apoyo a Satanás. Corromper nuestro cuerpo y dar lugar a insidiosos actos de rebelión son brechas abiertas para un encuentro maligno. Otro amigo preguntó, obviamente sin entender, ¿qué punto de apoyo? Yo repetí, los pecados de cada día, la falta de caridad, la dureza de corazón, la carencia de perdón, el orgullo, la hostilidad, la difamación, el prejuicio, la arrogancia, y así, sin mencionar pecados como robar, mentir, estafar, cometer adulterio, asesinar, etc. En su astucia, Satanás es, como he dicho, un legalista, y donde encuentre un punto de apoyo, dirá, estos son mis pecados favoritos y ahora tengo el derecho legal de morar en estas regiones porque son mías. Por ejemplo, si hay carencia de perdón en una familia, falta de amor y de oración, estas pueden ser brechas para que los espíritus malignos creen perturbación y causen división en las relaciones. Gran parte del conflicto en las familias está causada porque hemos dado al demonio un punto de apoyo en nuestros hogares. Sin oración, nuestros hogares y nuestras familias pueden ser fácilmente invadidas, pero también pueden serlo nuestros cuerpos. He oído a tanta gente alardear de que su cuerpo es suyo y pueden hacer lo que quieran con él, pero olvidamos que no somos solo un cuerpo, sino también un alma y un espíritu. Nuestro cuerpo es, en realidad, el santuario del Espíritu Santo y su morada. Con estas palabras, una de mis amigas se dio la vuelta y pude ver que se había puesto a llorar. Le pregunté qué pasaba y me explicó que un tiempo atrás había tenido un aborto. Estoy segura de que no había sido la única en el cuarto que había sido afectada por este pecado, ya que es tan prevalente hoy en día. Le dije a ella y a todos los demás, escuchen, sus pecados pueden ser perdonados si se arrepienten verdaderamente de ellos. Asintieron comprendiendo. En este punto abrí el libro que contenía los mensajes y les leí el siguiente pasaje. Le pregunté a Jesús, ¿me perdonarás? Jesús respondió, Oh Vasula, te perdono, escribe lo que has visto. Yo escribí, su divino rostro se iluminó con una sonrisa brillante, mostrándome sus hoyuelos y abriendo sus brazos de par en par para que cayera en ellos. El perdón será siempre concedido sin la menor vacilación, y te hice discernirme plenamente para que pudieras decir a mis hijos de qué modo perdono yo. Satanás quiere acusarte de tus pecados y llevarte a la desesperación. Incluso utilizará a otras personas para condenarte. Creará acusaciones contra ti que no son ni siquiera verdaderas. Todo esto para llevarte a la desesperación, la agitación y la inquietud, para hacerte pensar, vale, soy malo, soy un pecador, ¿y qué más da? Pero Dios quiere ofrecerte su perdón. Dios hace todo lo posible para ofrecerte su amor y su redención. El corazón de Jesús palpita de amor. Es triste ver cuántas personas no entienden que el reino de Dios está entre nosotros, no solo en una aparición de Jesús o de la Virgen María. Todos anhelamos ir al cielo y debemos obrar con un espíritu de desprendimiento de las actividades terrenales. Pero el hecho es que Dios nos tiene aquí en la tierra por una razón, para que nuestras almas puedan ser formadas en Él por la fe, hasta el punto en que el vacío de tumba que sentimos en esta tierra solo nos ayude a creer más plenamente que Él ha resucitado de verdad. Se nos han dado demasiadas señales de lo sobrenatural como para ignorarlas y darles la espalda. Señales dadas a personas normales, no a lunáticos. Ahora ha llegado el momento de reconocer esas señales y entregar nuestras vidas a Dios. Al llegar a ese punto, la habitación estaba silenciosa porque todos pensábamos en lo que eso significaba. Podía asegurar que esas palabras les estaban llegando. Un tiempo después, tuve otra experiencia con una amiga que finalmente se encaró con la realidad del pecado en su vida, de la manera más extraña y perturbadora. La invité a mi casa para aconsejarla, porque sabía que había empezado a tomar un camino peligroso en su vida. Le dije, tienes que decidir si quieres seguir a tu aire o cambiar. Debes mantenerte alejada de esos amigos que te están influenciando para que obres mal. Te están apartando del camino recto.
¿Acaso no lo ves? Al principio se resistió. Sabía que no sería fácil para ella. Fui al frigorífico a buscar una botella de soda y llené nuestros 2 vasos. Todavía no estaba dispuesta a hablar de sus pecados, pero sí lo estaba para mentirme y negarlos. Pero en ese preciso momento, Dios me reveló todo el mal que ella estaba haciendo para que pudiera corregirla y aconsejarla. Al revelarle sus pecados, se conmocionó y empezaron a caerle lágrimas por las mejillas. Al cabo de un rato, habíamos vaciado nuestros vasos. Mientras los rellenaba, vi de repente gusanos en su vaso. Aparecieron de pronto, cientos de ellos, arrastrándose en la soda. Los vimos claramente, porque la soda era de un color oscuro y contrastaba vivamente con los gusanos blancos. Era asqueroso. Pero yo sabía exactamente lo que había pasado. Era una señal, y le dije, ¿sabes lo que es esto? Esto es una de las firmas de Satanás. Cuando lo descubres, te muestra su firma, su sello, y los gusanos son uno de sus sellos. Destapé tus pecados, pero en realidad era el demonio quien estaba siendo descubierto. Te ha estado poniendo trampas y ahora demuestra así su ira y su rencor. Estaba segura de que aquella mujer no olvidaría jamás ese día. Más tarde, tuve otra experiencia que me ayudó a entender cómo opera el demonio en nuestras vidas y cómo nos rescata Dios del mal. Una buena amiga mía había tenido problemas con sus padres durante mucho tiempo. Ellos la habían estado rechazando constantemente y ella había sentido su hostilidad durante años. Ese odio y esa amargura entre ellos había permitido al demonio entrar en su hogar. Mi amiga terminó sin trabajo y sin hogar. Así que la invité a quedarse con nosotros hasta que pudiera mantenerse por sí sola. Un día la invité a venir conmigo a un viaje que nos acercaría a la casa de su madre. Sugerí que podía llevarle algunos regalos. Tan pronto como llegamos a la ciudad de su madre, mi amiga la llamó, pero recibió una respuesta fría y poco caritativa. Tuvo que suplicar a su madre que la dejara ir a su casa a darle los regalos. Al principio, su madre se negó rotundamente, pero al final aceptó, con la condición de que le dejara los regalos en la puerta, insistiendo en que no invitaría a su hija a entrar en casa. Así que fuimos en coche a casa de su madre. Estacionamos en la acera de enfrente y la vimos esperándonos afuera. No me atreví a acercarme, puesto que sabía que ni yo ni su hija éramos de su agrado. No obstante, cuando nos vio, nos hizo señas de que fuéramos hacia allí y entráramos en su casa. Entré mientras mi amiga iba y venía trayendo sus regalos. La señora me soltó todos sus problemas mientras preparaba café, contándome cómo su hijo se había distanciado de ella y de su marido. Escuché pacientemente sus problemas familiares. Finalmente, nos sentamos las 3 alrededor de una mesita y tomamos juntas el café. La mesa estaba bajo una ventana que daba al patio, y mientras ella hablaba, pude ver claramente a varios demonios saltando fuera de esa ventana, huyendo de la casa. Todos tenían aspecto de horribles chimpancés y sabían que había llegado el momento de irse. Después de ese momento, la paz entró en esa casa y los padres no solo se reconciliaron con su hija, queriéndola una vez más, sino que también apreciaron mi acto de caridad hacia ella, llamándome una segunda madre. El odio que había dado al demonio un punto de apoyo había sido reemplazado ahora por amor, que es la señal de las obras del Espíritu Santo. En otra ocasión vi a 5 espíritus malignos en un hombre que era alcohólico. Vi al demonio que había ayudado a convertir a ese hombre en un alcohólico y vi que los otros 4 eran los espíritus de la rabia, el rencor, la terquedad y el orgullo. Estaban todos atormentándolo y no lo dejaban en paz. Lo vi trepando encima de él como chimpancés, y aunque él trataba frenéticamente de apartarlos a empujones, eran demasiados para enfrentarse solo con ellos. Aquí debo señalar que tuve esta visión a pesar de que esa persona estaba en otro país. Sabía que esa persona estaba en peligro y quise advertirle, así que llamé por teléfono a su oficina, pero su secretaria dijo que no estaba y sugirió que llamara más tarde. Entonces llamé cada día, pero nunca pude comunicarme con él. Al cabo de unos días me enteré de que había enfermado de gravedad, principalmente por el alcohol y los problemas subsiguientes. Trágicamente, murió poco después. El demonio odia la oración y se siente incómodo mientras se está haciendo. Esta es otra historia de exorcismo.
Una vez en Brasil, donde una multitud de 26.000 personas se había congregado en un estadio para escuchar mi testimonio y orar juntos, estaba presente un poseso. El obispo que estaba allí no ha olvidado jamás el siguiente incidente que tuvo lugar. En cuanto empecé a compartir mis experiencias con Dios y a leerles los mensajes, el poseso, que estaba encaramado en lo más alto del graderío, empezó a gritar con la fuerza de 100 altavoces: «No quiero oír más las palabras de Dios. Sé que usted viene de Dios y sufro cuando las oigo». Estaba a punto de tirarse desde esa miserable altura. De repente, la muchedumbre entera, que eran cristianos carismáticos, como si estuvieran todos programados, se dieron vuelta espontáneamente con las manos levantadas hacia él y oraron por su liberación. El hombre cayó a tierra con un repentino golpe sordo en el duro suelo y se quedó inerte durante un tiempo. Al cabo de un rato, mientras seguíamos orando por él, se levantó, algo conmocionado, y miró a su alrededor atónito, como si saliera de un sueño, y después de unos minutos alzó los brazos en alto y empezó a alabar a Dios por su misericordia y por haberlo liberado del demonio. Las oraciones y la alabanza mantienen alejado a los demonios. El Señor permitió este incidente para recordarnos que los demonios existen y que siempre hay una manera de ser liberado de ellos a través de la oración. Un día, después de un exitoso retiro en Colombia, justo antes de salir para el aeropuerto, fui a decir adiós a un pequeño grupo de personas sentadas alrededor de una mesa que acababan de terminar su almuerzo. Al acercarme, una joven del grupo se levantó abruptamente y se alejó, cubriéndose la cara con las manos. Temblando como una hoja, corrió hacia un rincón de la sala, tapándose siempre la cara. Fui hacia el rincón, acercándome despacio a ella, sin entender al principio la extraña reacción de la chica, y la toqué suavemente en el hombro. Ella se quejó como si la hubiera quemado al tocarla y, temblando de miedo, se acurrucó lo más que pudo, como queriendo desaparecer. Entonces lo comprendí. El demonio que llevaba dentro me tenía miedo. Lamenté profundamente que, debido a la hora de salida de mi avión, no me pudiera quedar para orar por ella y expulsar al demonio. Por lo tanto, me dirigí a un amigo carismático que lo había visto todo, y sabiendo que se había enfrentado con demonios en el pasado, le pregunté: «¿Sabes lo que debes hacer, verdad?» «Sí, yo me encargaré». Sintiéndome más tranquila, me fui al aeropuerto. En el camino, sin embargo, me vino un pensamiento. Yo sabía que Satanás es un mentiroso y también un comediante. Sabía también de mis debilidades y que estaba lejos de ser una santa. Así que, ¿cómo era posible que me temiera tanto como pretendía? ¿Podía ser que estuviera representándome una comedia para que yo empezara a creerme que era alguien importante y tan santa que no se necesitaba más que mi mera presencia para enloquecer a los demonios? ¿Quería hacerme caer en la tentación del orgullo? Así que me quedé con esa teoría. El demonio había pretendido asustarse de mí. Dios me dio este mensaje. Hoy, más que nunca, el maligno y los demonios rondan por cada rincón de esta tierra, tratando de engañarlos a todos, tendiendo trampas para hacerlos caer. Esa es la razón por la que les pido que oren incesantemente. No dejen que mi adversario los encuentre dormidos. Quédense en guardia en estos días. No le dejen tampoco encontrar un hueco en ustedes. Llénense de mi palabra, de mi amor, de mi paz, de mis virtudes. Vengan con frecuencia a recibirme En la Eucaristía. en la pequeña hostia blanca, con pureza, para que no cedan a la tentación. Oren incesantemente. Yo conozco sus necesidades mejor que ustedes mismos, incluso antes de que me lo pidan. Yo conozco su corazón. En toda posible ocasión, vuélvanse a mí y oren. 5 de abril de 1989. Dios nos ha dado un arma poderosa para protegernos contra el demonio, y esa arma es la oración. Estas experiencias fueron un gran despertar para mí, porque comencé a captar el significado de los poderes angélicos del bien y el mal, y del mundo espiritual. A medida que las comunicaciones sagradas progresaron, hubo cambios perceptibles en mí, en el incremento de mi conocimiento y mi amor a Dios. Acaba de escuchar: el cielo es real, pero también lo es el infierno. Acompáñenos mañana
en un nuevo episodio.